Revistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Continuamos con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Teníamos pendiente entrada en Louis Vuitton, entrada en BMW, Alphabet a 124. Bueno, rápidamente, aunque yo creo que ya me decías antes que lo manteníamos, ¿no? Y se nos olvidaba que nos preguntaba, creo que era José, una acción del IBEX para entrar. Vale, pues mira, si te parece bien empezamos por Louis Vuitton, ¿vale? Que, bueno, la verdad que está muy interesante en este momento porque lo tenemos en una zona de soporte importante, donde ya tuvimos un rebote mes de octubre, noviembre del año pasado, aunque viene de grandes correcciones. Y bueno, parece que tiene ahí, pues, cierto soporte, ¿no? Aguanta bastante bien ese nivel de los 656. Eso sí, ahora mismo, bajo mi punto de vista, para tomar posiciones, en este momento, no lo veo. Yo creo que, como observamos, tenemos tendencia general bajista, máximos y mínimos decrecientes, y por tanto hasta que no superara su último máximo decreciente en la zona de los 758, tal y como lo estamos viendo ahora mismo en el gráfico, no habría posibilidades. Lo que sí sería muy interesante, en el caso de Louis Vuitton, es que tuviéramos, pues bueno, una pequeña subida, a lo mejor hasta la zona de los 700, la zona de los 690, que corrigiera un poco sin llegar de nuevo a testear esa zona de soporte de los 656 y luego ya a partir de ahí sí valorar la posibilidad de entradas a mejor precio. Pero yo tirarme ahora mismo a la piscina con Louis Vuitton en ese nivel de soporte que perfectamente lo podría perforar sin ver ningún patrón de compra claro, lo veo un poquito arriesgado en este momento. Por tanto, yo creo que de momento habría que esperar a que se formara algo más interesante. Luego me comentabas también BMW, sí, también buscaba para entrar. Y eso es. Muy parecido, porque lo que vemos ahora mismo en BMW es esa zona de soporte importantísima, donde está jugando el precio en torno de los 93 euros aproximadamente, y me ocurre un poco lo mismo, ¿no? Ha roto ese nivel de soporte que era importante, podría caer hasta la zona de los 86 y no observo de momento ningún patrón que nos diga que deberíamos tomar de forma clara posiciones alcistas. Por tanto, también yo creo que es un momento para esperar a ver si genera algún patrón de cambio y entonces pues tomar posiciones, yo creo que entre la zona de los 93 y la zona de los 86, y en ese entorno pues genera una buena zona de acumulación y algún patrón de entrada en largo, pues las próximas sesiones o las próximas semanas podría ser interesante. Luego, pues bueno, comentábamos lo de Alphabet, que me comentabas, ¿no? Que estaba comprado a 124. En este caso sí, 124. Si mal no recuerdo, pues lo que hemos dicho antes, hay que mantener, vigilar la resistencia próxima que tenemos en zona de 150 a 151 dólares y en caso de que ya pues si quiera buscar, ¿no?, un stop de beneficios, la referencia que debemos tener en cuenta es el último mínimo que nos dejó dentro de esa pequeña secuencia alcista en la zona de los 140,82. Por tanto, si ya se quiere un poco ir a asegurar la operación, el stop, subirlo por encima de los 140 sería lo adecuado en este caso, y esperar a ver qué ocurre en los 151. Y una de IBEX para entrar. Y luego me comentabas
Una del IBEX. Bueno, pues hoy había preparado una del IBEX SACIR, que nos está gustando bastante. De hecho, pues bueno, ha hecho algunas correcciones interesantes. Ha rebotado de una forma muy interesante en ese nivel de los 3 y por tanto, pues bueno, con esa vela que nos ha dejado de indecisión, quizás pueda ser un buen momento para tomar de nuevo posiciones alcistas, ¿no? Esa para mí personalmente es la que más me gusta ahora mismo en el caso del IBEX. Si quieres te doy otra americana, que también es muy interesante en estos momentos, tanto por fundamental como para técnico, para tener ahí una, digamos, alternativa, que es Bristol Myers, industria farmacéutica, que está haciendo en gráfico semanal un importante movimiento, ¿no?, de acumulación. Vamos a ver si se carga el gráfico. Me da un poquito lento y esto. Bueno, si no, actualizo rápidamente. Ahí está. Vamos a buscar Bristol Myers, gráfico diario. Vale. Bueno, lo que te comentaba, estamos en zona de $50, ¿de acuerdo? Hizo un soporte ahí importantísimo que viene también de gráfico semanal y habría una oportunidad muy, muy buena si supera o consigue recuperarse por encima de la zona de los 53. Por tanto, en ese entorno, para mí, bajo mi punto de vista, es muy, muy interesante la compañía, porque por fundamentales lo que hemos analizado es una compañía muy, muy sólida, tanto a nivel financiero como a nivel de deuda, y está muy infravalorada, prácticamente un 70%, y la valoración media a un año está aproximadamente entre los 65 y los $68. Por tanto, tiene, yo creo que todavía un recorrido alcista muy importante. Si supera esos 53, para mí es una muy buena opción. Rápidamente vete mirando, lo escuchamos un audio, Tubacex y Celnex, que pregunta Sergio, que nos dejábamos pendiente, stop para Tubacex y Celnex. Vamos con ese mensaje de audio, lo que las vas buscando, Samuel. Buenos días y muchas gracias por toda la información que nos facilitan. Quisiera que el analista me dijera precio de entrada y stop loss en Leonardo, Infineon y Airbus. Si no le gusta alguna de ellas, que me diga otras dos europeas para entrar. Gracias. Leonardo, Infineon y Airbus. Y los stop que nos pedía Sergio para Tubacex y Celnex. Venga. Vale, me ha dicho Leonardo, Infineon y la tercera era Airbus. Vale, Airbus. Me la anoto porque son unas cuantas. Vale, pues empezamos, por si te parece bien, por Leonardo, ¿de acuerdo? Ahora mismo yo creo que está muy, muy sobrecomprada, ¿vale? Yo creo que hay que esperar correcciones, pero si hay que darle un precio de entrada, bajo mi punto de vista, la zona de entrada se sitúa en el nivel de los 15, ¿de acuerdo? De los 15 euros, con un stop en zona de 13,43. Hasta que no corrija de forma importante hasta niveles de resistencias anteriores, yo no tomaría posiciones de momento en Leonardo. Luego, Infineon. Vamos a ver, Infineon. Infineon Technology, también del Setra. Bueno, ahora mismo tenemos ahí un buen rebote en la zona de los 32. Siguiente nivel de soporte, zona de los 27. Pues bueno, para mí la zona de entrada, si vuelve otra vez a nivel de soporte, podría ser la zona de los 32,50 como precio de entrada y stop por debajo de la zona de los 27,26. Y luego en el caso de Airbus, vamos a ver. En el caso de Airbus me pasa un poco parecido a lo que hemos visto en Leonardo, ¿no? Necesito alguna corrección para poder tomar una posición más cómoda, ¿no? Yo esperaría precio de compra aproximadamente 143, 144 y stop por debajo del nivel de los 136,50. Esos serían mis niveles de referencia para esas tres acciones ahora mismo. Vale, luego me comentabas también Tubacex, los stops de Tubacex, pues por ir seguros o ir un poquito conservadores, para mí el stop loss de Tubacex ahora mismo estaría en la zona de los 320, 318 aproximadamente, ese último mínimo que marco. Y luego en el caso de Celnex, el nivel de stop lo veo bastante alejado, porque todavía no ha mostrado ningún soporte importante. Tenemos dos referencias, una sería más agresiva por debajo de los 33 como nivel de stop, pero yo preferiría dejarle algo de aire
en caso de estar dentro de la posición, y colocar un stop por debajo de los 30,50. Para mí esa sería, yo creo que la zona más óptima, porque por ahí han pasado, digamos, más cosas, más niveles de resistencia, soportes y demás. Quizás la zona de los 33 se me queda un poco corta. Prefiero bajar. Si tengo que colocar un stop, preferiría la zona de los 30,50. Vale, nos van a preguntar por aquí por Celnex. Vamos a ver, voy por aquí. Celnex sigue por aquí. ¿Cómo ves RACE para entrar? Y PDD, que yo creo que es Pinduoduo, para salir con buenas ganancias. Pregunta José Miguel. RACE, Ferrari, entiendo, ¿no? Entiendo. Pues sí, claro, será el ticker, sí. RACE. Sí. Eso es. Bueno, a ver, en el caso de Ferrari, de acuerdo, que sí es verdad que tiene una corrección bastante importante y casi se ha acercado a sus niveles de resistencia anteriores. Para mí la zona importante es justamente la zona de los 300, ¿de acuerdo? La zona de los 300 euros. Yo creo que esa zona va a ser clave para la compañía porque mantiene una tendencia alcista muy, muy sana. Sí es cierto que, bueno, que a lo mejor está un poquito sobrevalorada en estos momentos, pero técnicamente zona de entrada para mí son la zona de los 300, ese soporte que la anterior resistencia muy importante, y si tuviera que buscar un stop, pues lo ubicaría ya por debajo de los mínimos anteriores, que sería la zona de los 268, 267 euros. Por tanto, para mí, ahora mismo Ferrari esa sería la opción. Y luego la segunda que me comentabas... Era el ticker, PDD. DD. PDD Holdings, sí. Me aparece, ¿no? Acción del Nasdaq. Ok, pues bueno, también viene de una zona bastante sobrevalorada. En principio... A mí me sale Pinduoduo, entiendo que te sale, ¿no? PDD, perdón, que estaba mirando y estaba con la duda. PDD del Nasdaq, Pinduoduo, me sale a mí. Duo, a ver... Claro, a mí me aparece P1DD34. Bueno, pues entendemos que será eso. Bueno, lo vemos. Sí, es muy parecida, no hay ningún problema. Vale, pues bueno, yo ahora mismo por lo que estoy viendo, pues está en una zona de distribución. Sí es verdad que ha marcado un buen nivel de soporte que ha sido rechazado en la zona de los 68, pero me preocupa que no esté ahora mismo pues desarrollando o manteniendo esa subida, ¿no? Parece que está en una zona de lateralización, por tanto, y además de hecho bastante sobrevalorada. Por tanto, no sé, yo ahora mismo no sería una acción que tendría en cuenta. Yo creo que debería hacer algún tipo de corrección importante para ver un poco pues hasta dónde puede llegar. La zona de los 53, 54 dólares para mí sí es una zona mucho más interesante. Vale. Oye, una rapidita, Repsol, venga, que hay dos consultas aquí en WhatsApp sobre ella. Una que opina la lista de ¿qué tal Repsol? Si seguirá bajando, las tiene compradas a 13, ¿y cuál sería el stop más cercano? Y otro que piensas de soportes y resistencias de Repsol. Venga, con eso nos vamos. Bueno, pues con Repsol la verdad que sorprendente porque bueno, no esperábamos correcciones tan importantes, ¿no? Tenía zonas de resistencias y de soportes anteriores en la zona de los 13,80, 13,36 que nos gustaban bastante, pero sigue marcando de momento máximos y mínimos decrecientes. Yo creo que la zona que debemos vigilar ahora para las próximas sesiones va a ser la zona de los 12,50 aproximadamente. Veremos a ver qué hace ahí. Si ahí notamos o vemos algún patrón de cambio después de toda esta secuencia bajista de máximos y mínimos decrecientes, ahí yo creo que en Repsol podría haber alguna oportunidad. Por tanto, hay que vigilar muy de cerca los 12,50. Esa para mí es la referencia más importante. Bien. Samuel Plaza, director de JF de Brokers España. Aquí lo dejamos. IBEX 35, pues ahí, igual que al principio, nada, como si no hubiera pasado nada, más 0,86%, 9.942. Vamos a ver esa zona de resistencia que nos decía de los 10.000 y a ver qué pasa. Gracias, Samuel, hasta la semana que viene, cuídate. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto?
Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. ¿Qué es el bienestar financiero? ¿Es posible alcanzar el bienestar financiero? ¿Qué es lo que supone? ¿A través de qué vehículos? ¿De qué estrategias de inversión? ¿Es una única utopía? Para conseguir un bienestar financiero uno tiene que partir de un patrimonio importante. Vamos a intentar despejar las dudas con un libro que acaba de salir a la venta. Se llama Wellness Financiero y está con nosotros su autor, que es Jordi Martínez Llorente. Jordi, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Que Jordi Martínez Llorente es además director de Educación Financiera en el Instituto Español de Estudios Fiscales. Oye, ¿qué es el wellness financiero? En el Instituto de Estudios Financieros. Ah, financieros, muy bien. El wellness financiero pues viene a ser bienestar financiero, hablar de la salud financiera, intentar tener el control de nuestras finanzas para que éstas no nos afecten a nuestro bienestar. Al final, tener buena salud financiera supone también pues tener mejor salud física y tener también mejor salud mental, ¿no? Al final, si controlamos nuestras finanzas, vamos a tener mejor bienestar en general. ¿Cómo puedo yo alcanzar mi bienestar financiero? Pues para alcanzar el bienestar financiero lo principal es saber dónde estamos, ¿no? Pues empezar haciendo un presupuesto personal, saber lo que ingreso, lo que gasto, generar un superávit para tener un poco de ahorro que nos permita pues crear un pequeño fondo de emergencia para dormir más tranquilo y a partir de aquí pues empezar a un ejercicio un poco de introspección, ¿no? De saber cuáles son mis objetivos vitales para luego marcarme unos objetivos financieros que me acerquen a ellos, ¿no? Que me permitan conseguirlos. Claro, tú propones diseñar nuestra vida financiera de una forma saludable a través de un Canvas. ¿Me puedes explicar qué es el Canvas y por qué esta metodología? Sí, este libro lo he escrito con Vicent Gill y Vicent es quien ha ideado esta herramienta, que al final es pues la adaptación del Canvas, del modelo Business Canvas que conocemos todos, pues adaptado a las finanzas personales. ¿En qué consiste? Pues en ir rellenando un total de 10 apartados que nos afectan directamente a nuestro bienestar financiero, ¿no? Y bueno, en línea de lo que te decía antes, ¿no? Empezamos, en este caso, más que por el presupuesto, empezamos por nuestros objetivos vitales, saber qué es lo que queremos y a partir de aquí, poco a poco, pues vamos desarrollando pues este Canvas, que cuando lo acabamos viene a ser una foto financiera de nuestra situación actual y de nuestra situación de futuro, ¿no? Que nos tiene que permitir pues conseguir estos objetivos vitales que nos planteamos. En ese Canvas, además de mis objetivos, entiendo que estarán mis ingresos, mi endeudamiento, mi capacidad de ahorro, mi perfil de riesgo, ¿no? De hecho, sí, empezamos con los objetivos vitales para definir los financieros. A partir de aquí buscamos qué ingresos tenemos y los listamos, cuáles son nuestros gastos, los ordenamos, ¿no? Entre necesarios, no necesarios, fijos, variables. Luego vamos también a la construcción del fondo de emergencia, calculamos qué importe tiene que ser y cómo lo voy a hacer para conseguir crearlo. Y luego introducimos también el tema del endeudamiento, para luego ya ir al perfil de riesgo, ¿no? Porque bueno, cuando tenemos esta parte ya clara, pues vamos a definir nuestro perfil de riesgo, porque lo siguiente va a ser ponernos a invertir. Porque si tenemos unos objetivos vitales,
lo más probable es que vamos a tener que ir ahorrando y aprovechando también pues el interés que nos generan las inversiones para conseguirlos. Y dejamos para el final dos apartados. Uno se llama visión de futuro, y pues algunos gastos futuros, algunos ingresos futuros que por ejemplo, ponemos el ejemplo de oye, pues tengo una hija y pienso que dentro de 3 años habrá que ponerle una ortodoncia porque la hermana mayor se lo tiene que poner. Pues aquí ya puedo preverlo, ¿no? O un ingreso futuro, ¿no? Pues sé que dentro de 3 años pues voy a vender no sé qué, pues también lo puedo hacer. Y el último es el de patrimonio neto, ¿no? Seguramente en una situación de tener las finanzas controladas siempre estaríamos por aquí, vamos a calcular cuál es nuestro patrimonio neto, pero para hacerlo la primera vez lo dejamos al final. Con ese canvas financiero bien hecho y bien monitorizado en el tiempo, ¿alcanzaríamos nuestro bienestar financiero? Sin más, ¿no? Pondríamos la primera piedra, ¿no? Para sentirnos mejor y que nuestro bienestar sea superior de la que tengamos antes de empezar. Hay unos cuantos estudios, por ejemplo, la OCDE publicó en 2022 un manual de cómo llevar la educación financiera a las empresas. ¿Y por qué hace esto la OCDE? Pues porque entiende que los trabajadores, pues si no tienen buena salud financiera, acaban pues durmiendo peor, teniendo más enfermedades, teniendo peor salud mental y acaba pues bajando la productividad, ¿no? Y hay un montón de estudios que relacionan, ¿no? Pues tener esta salud financiera, tener una buena salud financiera con tener una buena salud emocional y física. Uh-huh. Entiendo que el bienestar financiero no es lo mismo para ti que para mí, que cada persona logra su bienestar financiero con una determinada cantidad de dinero. Correcto, o sea, cada realidad es distinta. Al final depende de cada uno. Por eso, para nosotros este trabajo de rellenar este canvas es un trabajo también de autoconocimiento, ¿no? Porque al final, pues cada uno pues tiene su historia y cada uno tiene sus objetivos y cada uno necesita unas cosas u otras. De hecho, nosotros durante el libro hemos puesto el ejemplo de una chica que se llama María y vamos siguiendo su vida un poquito porque nos ayuda como ejemplo. Al final hemos puesto un ejemplo también de una pareja, ¿no? Más pues también para que el lector pues pueda identificarse más con uno que con otro, pero en el fondo cada lector va a ser distinto y cada situación va a ser distinta, y la tuya y la mía seguramente serán situaciones distintas, tanto por los objetivos que tengamos como los gastos, los ingresos y todo lo que lo rodea. Con este libro, ¿a quién te diriges? ¿Al asesor financiero o a empresas para que divulguen temas de educación financiera a sus empleados? De hecho, el libro sería para el usuario final. El usuario final es el que, leyéndolo, pues va a hacer este trabajo de autoconocimiento personal. Pero sí que es verdad que surgió la idea de hacer este libro a través de unos talleres de wellness financiero que creamos con Vicens para ir a las empresas, para que las empresas, lo que decíamos, ¿no? Lo que decía antes de la OCDE, ¿no? Pues vamos a intentar ayudar a que los equipos de las empresas pues tengan mejor salud financiera para que aumente la productividad. Pues en esos talleres utilizamos este canvas que se creó ad hoc para estos talleres, y a partir de aquí surgió la idea del libro. Y para los asesores financieros, yo por ejemplo soy EFA de España, yo creo que también es bastante útil para sus clientes, ¿no? De decir, oye, mira, vamos a empezar creando el canvas de las finanzas personales, y a partir de aquí vamos luego a hacer un plan de inversión y a planificar nuestro futuro económico. El libro lo acabáis de publicar, ¿no? Sí, bueno, el libro lo hemos publicado con Profit Editorial, que la verdad es que nos apoyó desde el primer momento. Sale el 5 de febrero, pero ya se puede reservar tanto en la misma editorial como en la mayoría de librerías y evidentemente también en Internet. Bueno, pues nada, lo tenemos aquí en auténtica primicia, a la espera del próximo mes de febrero para tenerlo ya físicamente. Jordi Martínez Llorente, correcto, autor de Wellness Financiero y director de Educación Financiera en el Instituto Español de Estudios Financieros. Enhorabuena por el libro, la verdad es que me lo voy a beber de arriba abajo y voy a utilizar ese canvas financiero para intentar alcanzar ese bienestar financiero cuanto antes, que eso luego repercutirá en el resto de mi vida, estoy convencida. Muchísimas gracias, Jordi, y enhorabuena. Un abrazo. Gracias a ti, Susana. Adiós, chao, chao. Adiós.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. La Rosa del Azafrán, la obra maestra de Jacinto Guerrero, regresa al Teatro de la Zarzuela 21 años después con un emocionante y realista montaje de Ignacio García bajo la enérgica dirección musical de José María Moreno y con 2 espléndidos repartos. Del 25 de enero al 11 de febrero en el Teatro de la Zarzuela. INAEM, Ministerio de Cultura, Gobierno de España. Vive y disfruta Fitur en Radio Intereconomía. Primera cita anual para los profesionales del turismo y feria líder del mercado en directo desde IFEMA Madrid. Conoce las últimas tendencias del sector y su importancia en la economía española y mundial. No te olvides, del 24 al 26 de enero, Fitur en directo en Radio Intereconomía. Consultorio de fondos. Abrimos el consultorio con Daniel Pérez, selector de fondos. Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, aquí estamos. Empezando este año, ya vemos los mercados recuperando, así que vuelve la alegría y vuelve la felicidad. Oye, me dicen que este año se torna bastante prudente por el conflicto en el Mar Rojo, porque sigue ahí el conflicto en Ucrania. También es un año electoral en grandes economías del mundo. La inflación todavía está alta. Los bancos centrales van a bajar tipos, pero si lo hacen será en la recta final de este ejercicio. Y me dicen que renta variable no renta, que mejor renta fija high yield. Que si queremos rentabilidad, binomio, riesgo, rentabilidad, mejor high yield que renta variable. ¿Cómo lo ves? Pues tienes razón, has comentado muchos de los posibles problemas o incertidumbres que tenemos en el mercado y es cierto que estamos en un entorno que es una especie de impasse, ¿no? Creo que todo el mundo está esperando a ver qué pasa. Después de un año, de un 2023 con un cierre muy positivo, con todos los tipos de activos subiendo, las personas están intentando ver hacia dónde va el mercado, ¿no? Si se confirma en algún problema o si seguimos esta senda de la recuperación y seguimos haciendo pues, nuevos máximos y con buenas rentabilidades. Entonces, sobre el tema de la renta fija y la renta variable, quizá la renta fija este año es el activo por excelencia por la relación rentabilidad-riesgo, porque ya vemos unas rentabilidades atractivas y evidentemente te mejora mucho el ratio de relación rentabilidad-riesgo respecto solo a la bolsa, ¿no? Ese es el consenso absoluto que tenemos este año y de hecho muchos inversores se están posicionando aquí. Yo sobre el tema del high yield o estas rentabilidades mucho más elevadas dentro de la renta fija soy un poco más cauteloso. ¿Por qué? Porque si trazamos una línea entre lo que es renta fija defensiva y renta variable, el high yield, la deuda corporativa de más riesgo se posiciona un poquito más hacia la renta variable, ¿no? Entonces muchas veces hay que tener cuidado porque estamos comprando un activo tan arriesgado o más que la renta variable sin saberlo, cuando nos vamos a este tipo de renta fija tan agresiva, quiero decir, ¿no? Entonces tenemos que encontrar un equilibrio. Yo creo que muchos inversores pueden y deben añadir renta fija este año a las carteras, pero con cierta cautela, ¿no? Sé que las muchas gestoras ya se les está haciendo la boca agua con el tema de las bajadas de tipos, lo que ganarán sus fondos con las bajadas de tipos, pero hay que tener cuidado y ver cada uno qué necesitamos. Yo, desde luego, creo que tiene sentido añadir renta fija, pero sin venirnos locos, la verdad. Sin cambiar mucho nuestro perfil, que es lo importante, de hecho. Vale, mira, me empiezan a llegar consultas 609 22 47 16 y me preguntan por el Morgan Stanley Global Brands Fund y por el Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund. ¿Qué te parecen estos fondos? Sí, el primero es un fondo que me parece bastante interesante, es un fondo de Morgan Stanley que se dedica a invertir en las mejores marcas del mundo. Es un producto que me parece que está muy bien porque cuando tú conoces el proceso, lo que hacen es buscar a estas empresas, a estas acciones que tienen en su propiedad una o varias marcas que son consideradas de altísima calidad y que todos nosotros compramos en nuestra cesta de la compra. De hecho, si tú ves el top 10, top 20 posiciones, casi todas las marcas las compramos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, me parece que es interesante porque eso nos da una sensación de resistencia ante un posible ciclo inflacionista, porque estas acciones suelen hacerlo mejor o suelen comportarse mejor
por su capacidad de trasladar en precio al cliente la inflación, y también por este perfil un poquito más defensivo. Entonces yo creo que como punto de entrada para este inversor que quiera renta variable pero no quiere una renta variable muy agresiva, o un inversor que quiera confiar en marcas de calidad, es bastante interesante. Yo creo que es un producto que puede funcionar muy bien para esa parte de la cartera. Sobre el segundo, es un fondo de high yield de deuda corporativa. En ese sentido, quiero, más que del fondo, me gustaría hablar del tipo de activo, ¿no? Sé que muchos de estos fondos de high yield de deuda corporativa han ganado bastante, que te hablan los gestores o sea, del cupón que cobra la cartera en torno del 10%, 11%, que es muy, muy atractivo. Mucha gente se le hace la boca agua con esto, pero son productos muy volátiles, muy, muy volátiles. Y aunque tenga la palabra renta fija, primero, es tan volátil o más que muchos fondos de renta variable. Entonces, yo sí que tendría cuidado con este tipo de activo. Es cierto que si vienen bajadas de tipos y hay una reducción del nivel de estrés en la situación económica, estos fondos van a ganar bastante dinero, porque la deuda de estas empresas va a pagar muy bien y al no haber riesgo de impago o reducirse, pues van a incrementar las rentabilidades. Esto es así, pero hay que tener cuidado porque veo muchos inversores prudentes o moderados entrando en estos fondos cuando realmente no son fondos que por definición deberían tener un peso importante en sus carteras. Así que más allá del fondo, el tipo de activo, creo que estoy viendo muchos inversores que están preguntándonos por ello y quiero hacer como esta pequeña alerta porque, bueno, no solo hay que mirar rentabilidad, sino también los posibles riesgos de estos productos. Muy bien. 915-33-1851. Vicente, buenos días. Sí, hola, buenos días. Dígame. Mire, yo tengo dos fondos de tecnología, el Fidelity Global Technology, que debe tenerlo mucha gente, y el Threadneedle Global Tech del Columbia. Y bueno, yo miro bastante las 10 posiciones de cada fondo. Y he visto que me sorprende mucho, por ejemplo, que el Threadneedle tenga un 6,25 en el Long Reserve, y los demás fondos, el Fidelity no lo tiene, y ahora estaba pensando en entrar en el BlackRock Global Tech, porque aunque los tres son de tecnología, difieren mucho en las 10 primeras posiciones. Luego, también lo que hago es complementar con valores del sector tecnológico. Y luego quería entrar también, a ver si me podía recomendar un fondo de tecnología también, pero dirigido a la salud, o sea, más bien un fondo de salud, y es esto. Y luego, pues eso, entraría en el BlackRock Global Tech. Muchas gracias. A ver, son muchas preguntas. Sí, me las he ido apuntando, así que lo tengo más o menos claro. Lo primero, cuidado con ir comprando muchos primos hermanos, porque al final todos los fondos estos son muy parecidos y he visto inversores que tienen 6-7 fondos, 5 tienen apellido Tech o Growth y al final tenemos unas correlaciones salvajes en la cartera. Esto no es malo si el inversor quiere posicionarse única y exclusivamente en tecnología, pero puede ser problemático si piensa que son fondos que hacen cosas diferentes. Los 3 fondos que ha comentado son los 3 fondos estándar de las gestoras internacionales, aunque hay diferencias entre ellos. Mi primer consejo es que no mire tanto la cartera. O sea, si es un inversor que está muy metido en acciones y en valoración, lo puede hacer. Pero normalmente la cartera la tiene que decidir el gestor. Nosotros tenemos que entender el proceso que sigue el gestor para llegar a esa cartera. Evidentemente, ver las carteras nos da información sobre hacia dónde van los fondos y cómo invierten y demás. Pero yo soy más fan de entender qué hace el fondo y qué hace el gestor y por qué piensa de una forma, ¿no? Por ejemplo, el fondo de Fidelity, ellos te hablan de que es un fondo, entre comillas, de perfil un poco value dentro de lo que es la tecnología, ¿no? Por su presencia en valoraciones y demás, mientras que el resto, pues sí que suelen buscar múltiplos más altos. De hecho, por eso el Fidelity es el más defensivo de los 3. En este caso, depende de lo que busque el inversor. Yo creo que el de Fidelity es un producto que a mí me gusta más, pero, como digo, depende bastante de la filosofía que él quiera aplicar en su cartera. Y sobre todo, yo lo que más insistiría es en el tema de las correlaciones y en el tema de las duplicidades entre estos productos, porque aunque tengan carteras diferentes, al final si trazamos correlaciones entre ellos son muy, muy elevadas, pese a tener diferentes posiciones. Y luego me pregunto otra vez por un fondo tecnológico en este sentido enfocado a salud. Hay una gestora que es Bellevue, escrito que tiene diferentes fondos, tiene, creo, si no recuerdo, 8 fondos diferentes dentro del sector salud, y uno es el MedTech, que es de medicina médica o telemedicina y todo ese tipo de cosas, ¿no? También están los biotech, que en este caso también es una versión un poquito más arriesgada, pero enfocada a biotecnología. Estas 2 variantes pueden servirle. El primero está más enfocado hacia la digitalización, por así decirlo, y procesos digitales dentro resumiendo muy rápido, dentro del sector salud, y la segunda sí que está más enfocada pues a innovación dentro de productos. Entonces son 2 alternativas interesantes. Yo, si quiere salud, sí le recomendaría mirar a esta gestora porque es especialista absoluta en este tipo de activo y vamos, hay pocas gestoras que tengan 7-8 fondos diferentes dentro del sector salud, lo que ya te muestra la capacidad de encontrar diferentes mercados y diferentes productos por su conocimiento del mismo. Oye, Daniel, ¿qué opinas de los ETFs que tienen como subyacente Bitcoin?
Pues mira, muy interesante, la verdad. Está esperando un poco la pregunta, porque ya llevamos un mesecillo con todo el tema de la aceptación del regulador del tema de los ETFs y desde luego este año, yo pensaba que era el año pasado, lo hemos comentado en muchas ocasiones, que parecía que el 23 era el año de la adopción institucional de esto, pero se nos ha ido este año y yo creo que va a ser pues un boom absoluto, porque muchos inversores estaban esperando tanto para trasladar sus activos a estos ETFs o fondos o para entrar a este tipo de mercado. Yo creo que vamos a ver durante este año, estos primeros 6 meses sobre todo, un lanzamiento masivo. Ya han habido 4 o 5 gestores que han empezado a lanzar cada vez más ETFs referenciados y demás. Y yo creo que para esas personas que les guste este tipo de activo y quieran aproximarse sin todos los riesgos de abrirte cuenta en un broker o en una entidad que no conoces y sin una capa regulatoria y legal elevada, creo que es un buen paso, un buen primer paso. Y aparte, en nada también vamos a ver no solo ETFs, vamos a ver fondos que empiecen a aparecer. Entonces, el tema de la fiscalidad, bueno, habría muchas ventajas extra, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante para quien le guste. Tenemos que ver cómo hacen la réplica y el tipo de criptomonedas en las que aplican. Pero vamos, yo os digo que dentro de 6 meses, si hablamos de esto, vamos a tener un montón de productos diferentes y alternativas diferentes porque esto va rapidísimo. O sea que yo estoy un poco expectante a ver cómo se hace en España y cuando se empiezan a distribuir de forma masiva estos productos, que yo creo que no va a faltar mucho, la verdad. Claro, porque este tipo de productos se distribuyen en Estados Unidos, pero yo, inversor español, ¿no puedo invertir en ellos? Claro, ahora mismo la mayoría no, porque para invertir en ETFs extranjeros tienen que estar traducidos los CAICs. Bueno, aquí hay un tema legal por detrás y por ahora no va a ser, aunque sí que hay una gestora que es WisdomTree, que en España sí que distribuye, bueno, a nivel europeo, distribuye ETFs y ETCs de este tipo de productos sobre criptomonedas. En este caso lo hacen de una forma un poquito más indirecta y tal, pero bueno. Lo que te quiero decir aquí es que nada vamos a tener todas estas gestoras como Fidelity, BlackRock, ICES, todas estas que distribuyen ETFs y fondos con este tipo de inversiones de criptomonedas en Estados Unidos, cuestión de tiempo de que lleguen a Europa, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo no es tan fácil acceder, pero yo creo que no queda mucho, de verdad, porque estas gestoras dan el paso bastante rápido y a menos de que el regulador europeo, cosa que creo que no haga, espero que no haga, lo pare, yo creo que sí que vamos a tener dentro de poco bastantes opciones en este mercado. Pero una cosa, con WisdomTree aquí en España, ¿tienes que ser investigador institucional o puedes desde poco patrimonio? No. Si no recuerdo mal, aquí, si no me falla de memoria, puedes comprar el ETF que tiene sobre Ethereum y otro sobre Bitcoin. Tendría que revisarlo ahora, por si acaso, no me gustaría decir algo que no es cierto aquí, pero yo estoy bastante seguro que sí que se puede. Estoy bastante seguro que sin ser inversor profesional se puede. Y, como decía, no va a tardar nada. O sea, el que quiera hacerlo, un poquito de paciencia, que espere un poquito más, porque nada va a tener un montón de ETFs y fondos. O sea, es que pongo la mano en el fuego de que en nada tendremos aquí en España. Mira, me pregunta María Martín por el HAMCO Global Value Fund. Háblame primero de la gestora y luego del fondo. Sí, HAMCO es una gestora value que está un poco apadrinada por Cobas, que por gracia para mí es que también tiene pues una participación en ella. Está gestionada por John Teeth, que es un gestor value, que digamos que es una referencia en él y tiene value tanto en small como mid caps, también algo bastante diferencial. De hecho, ellos se nombran como un fondo deep value, o sea, value muy profundo porque están obsesionadísimos con el tema de las valoraciones y de hecho constantemente te comparten los números de valoración. Es una gestora que tiene unos años impresionantes, los últimos 4 años, tiene un ciclo súper bueno, principalmente por esta mejora o este buen comportamiento del ciclo value, ¿no? Y aún así, aunque este año no ha ido también al value, también han tenido buenos rendimientos, ¿no? Entonces, es una aproximación un poco extrema dentro del value, extrema en el sentido de valoraciones todavía más bajas de lo que suelen hacer comparables. De hecho, creo que es de los fondos value así famosos el que tiene valoraciones más bajas a niveles de PER y ratios de valoración. Y luego también enfocado en empresas pequeñas y con este toque global. O sea, es una combinación un poco diferente, ¿no? Entonces, yo recomiendo pegar un vistazo a quien le guste el value, porque es una alternativa que se sale de las 5 o 6 más comunes y creo que puede tener una buena trayectoria por su enfoque un poco diferente dentro de este mercado. Así que, bueno, buen trabajo de John Teed y al resto del equipo los últimos años y, bueno, una alternativa interesante para quien quiere inversión value. Vale. Mira, más consultas que me llegan al 609 22 47 16. Me preguntan por el GQG Partners Global Equity Fund y el Robeco Global Consumer Trends. Vale. El primero es una gestora muy interesante que yo descubrí el año pasado y la verdad que siempre digo que yo todos los años descubro una gestora y es la mejor que descubro en el año y esta fue la que descubrí en 2023 que para mí fue una joya que descubrí en el año, ¿no? O sea que eso pasa poco. Entonces es una gestora interesante que está fundada por Rajiv Jain, que es un gestor que venía de Vontobel, es el director de inversiones de Vontobel y se montó GQG creo que en el 2016 si no me equivoco. Y bueno, tiene un enfoque muy interesante porque es calidad, o sea un enfoque quality, pero flexible entre ser value y ser growth. Esto es algo bastante único. Yo no conozco otra gestora que haga esto.
Entonces, tiene un enfoque muy interesante tanto para renta variable global como para mercados emergentes, que es, por cierto, donde está especializado este gestor, es donde él se hizo famoso en los fondos de Bontobel, gestionando este tipo de estrategias. Entonces, una gestora muy interesante, primero para el que quiere mercados emergentes, porque es emergentes en general y ellos deciden dónde ir, y luego el de renta variable de calidad global, aunque no es tan famosa la estrategia, porque al final confías en una gestora que ha demostrado unos rendimientos espectaculares a largo plazo. Es un producto interesante y que yo creo que hablaremos bastante de él en el futuro, la verdad. Vale. Y luego el segundo producto, el Rebote Consumer Trends, este es un viejo conocido y un superventas en España. Básicamente lo que hace este fondo es invertir en las nuevas tendencias del consumidor. Sé que parece un fondo de consumo por el nombre, pero no es un fondo de consumo, es un fondo que es más un growth o incluso tecnológico. Yo me quedo más en growth que un fondo de consumo, como un inversor pensaría, ¿no? Porque como va hacia las nuevas tendencias del consumo, suele tener pues temas de pagos digitales, streaming, digitalización, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es una estrategia muy interesante porque es un fondo multitemática. Invierte en creo que eran 8 o 9 temáticas diferentes, donde ellos ven más futuro dentro del consumidor. Y es interesante porque van rotando la cartera, van cambiando entre temáticas y demás, y eso pues al inversor le da esta flexibilidad para que el propio fondo vaya cambiando sin él hacer nada, ¿no? Es algo bastante interesante y uno de los fondos a 10 años creo que había ganado un 13% anual, uno de los fondos más rentables en este tipo de productos. Y la verdad es que es una alternativa interesante para esta aproximación growth sin que nos fuéramos a fondos demasiado arriesgados, porque pese a ser un fondo growth, al tener muchas temáticas, no es tan arriesgado como otros comparables como los fondos tecnológicos que hemos comentado al principio. Así que dos alternativas, la verdad, bastante interesantes. Has dicho dos muy buenos nombres, sí, la verdad. Sí. Mira, otra de las consultas, 609 22 47 16. Nuria Alonso pregunta por el Groupama Enterprises y por el Franklin Technology. Vale. El primero es un fondo monetario. El primero es un fondo monetario, para mí es de los que tenemos recomendados. Hay varios fondos monetarios, entonces los fondos monetarios entre ellos son lo que llamamos sustitutivos naturales. Suele haber pequeñas diferencias entre ellos y este es uno de los que a mí me gustan más. Creo que el año pasado rentó un 3,34 o una cosa así, y se proyecta que la rentabilidad de este año llegue sobre el 3,80, 4, que depende de los tipos de interés y demás, pero es la rentabilidad que se puede proyectar de forma, relativamente prudente. Entonces, básicamente es el equivalente a un depósito, entre muy comillas, dentro del universo de los fondos de inversión y un refugio para muchos inversores durante este año. Así que, un producto interesante para sobre todo aquellos inversores que quieran no tener riesgo, el menor riesgo. De eso se considera el tipo de activo menos arriesgado dentro de los fondos de inversión en el mercado monetario. Así que un producto interesante para quien quiera tener ese dinero líquido invertido o que quiera simplemente salirse del mercado, no estar invertido y no asumir ciertos riesgos porque le va a dar una rentabilidad constante sin volatilidad. Y luego el segundo, el Franklin Technology, siguiendo con esta ronda de tecnológicos que hoy nos han preguntado bastante con ellos, pues lo mismo, otro de los fondos tecnológicos de las grandes gestoras internacionales. En este caso el de Franklin no lo conozco bien, no conozco la estrategia del gestor, así que poco puedo opinar por si le vale al inversor. Ya comentaba que el Fidelity me gusta bastante, aunque yo tengo que reconocer que en general soy más fan de los fondos growth que de los fondos puramente tecnológicos, la verdad. Así que lo dejo ahí como posible alternativa. Mira, como me has comentado antes lo de WisdomTree y el Bitcoin, estaba buscando información y decía que WisdomTree Bitcoin Fund cotizará en la bolsa de Estados Unidos, pero que en Europa ya tiene fondos de criptomonedas que son 8 ETPs. ¿Qué diferencia entre un ETF y un ETP? La verdad que como eso ya es algo bastante técnico y profundo, prefiero no mojarme tanto porque no conozco la diferencia técnica hasta tanto nivel de profundidad. Así que ahí un día les preguntaré a los de Wisdom y la próxima me la apunto y lo comentamos. Vale, sí, apúntatelo porque me interesa, porque como decías que en las próximas semanas seguramente vemos una avalancha de vehículos de inversión con Bitcoin como subyacente, pues un poco para saber qué mirar y qué alternativas hay para el ahorrador. Entiendo que también esto es alto riesgo y para tener una parte muy pequeñita de la cartera. Sí, al final piensa que estos productos van a replicar, básicamente la idea es que acaben replicando, cuando son productos con el subyacente directo, acabarán replicando el comportamiento de este tipo de activo. Luego sí que algo que va a estar chulo es que ellos van a empezar a montar cestas. Igual que habrá cestas de acciones y hay cestas de renta fija, va a haber cestas de criptomonedas que las propias gestoras tendrán equipos especializados y los irán poniendo, ¿no? Pero en principio estos ETFs sobre Bitcoin, Ethereum, etcétera, deberían hacer una réplica perfecta. Así que tendremos el mismo riesgo en cuanto a volatilidad, máxima caída, etcétera, que las propias monedas. Así que, ya el que ha invertido en ellas ya sabe cuál es su volatilidad, ya sabe la fuerza de sus movimientos.
Así que cada uno debe valorar qué peso le quiere dar a este tipo de activo y si le quiere dar peso en sus carteras, que es algo que por ahora mucha gente no toca y el que lo hace, pues sí que hay gente que le da más o menos peso, ¿no? Yo sí que veo gente que te dice por debajo del 5%, cosas así, para añadir esa diversificación y demás, pero aquí hay mucha gente, como esto es muy amor-odio, ¿no? Muy o lo ves o no lo ves, pues bueno, aquí ya depende de cada uno. Vale. Mira, me preguntan por el DWS Invest Crozzi Sector Plus y por el Trojan Ireland Euro acciones. Sí. Y Trojan, vale. El DWS Crozzi es un fondo que se hizo bastante famoso en el 22, si no recuerdo, porque básicamente lo que hacen es van cogiendo según la valoración, según el PER, si no recuerdo mal, y junto con otra métrica, cogen todas las acciones más baratas y de forma temporal, o sea, cada pocos meses, etcétera, van cambiando automáticamente las carteras para coger las acciones o los sectores con unas valoraciones más bajas. Entonces, digamos como que es una forma, un fondo value, por así decirlo, que va forzando los cambios de forma periódica. Entonces, esto funcionó muy bien cuando hubo esta rotación tan fuerte en el 22, donde cayeron las tecnológicas y subieron las value, y funcionó muy bien en ese sentido. No sé, recuerdo exactamente si usaba todo eso el tema value, también algo de momentum, tendría que revisarlo, pero bueno, esto es el concepto, ¿no? Esta rotación temporal. Así que bueno, es un producto que funciona muy bien. A mí todo lo que es muy automatizado, sin control humano y tal, a veces me genera cierto rechazo porque prefiero que haya una lógica detrás o un control humano detrás de todo esto. Pero bueno, es cierto que para el que quiera una filosofía que se aplique de forma sistemática, pues tiene cierto sentido, ¿no? Y el segundo, el Trojan, es un fondo que este año no lo ha hecho, el 23 no lo hizo muy bien. Básicamente es una cartera permanente. Que es una cartera permanente, un fondo que invierte en renta variable de calidad, en este caso este fondo, renta variable de calidad, renta fija ligada a la inflación, oro y cash, o sea, y líquido. Y va gestionando estos pesos, en vez de ser un 25% de forma permanente, que es lo que hace la cartera permanente, lo van gestionando según las perspectivas del equipo de gestión, ¿no? Entonces, un fondo muy interesante que creo que a 25 años, una cosa así, había ganado un 7% anual, si no recuerdo mal, desde muchos ciclos y demás. Es un producto que lo ha hecho bastante bien y que, pese a que no ha brillado los últimos años, a mí sí que me gusta bastante y creo que puede funcionar bien por este enfoque tan diversificado en un entorno quizá más incierto. Así que un producto con buena relación rentabilidad-riesgo y que el que lo entienda creo que le gustará mucho, porque es de esos fondos con el que puedes dormir súper tranquilo una vez entiendes la estrategia. Daniel, la última, por parte de Álvaro Martínez Sol, dice, ¿me podía hablar del Aberdeen Global Dynamic Dividend? Háblame de la gestora y también de la estrategia. Sí, pues no lo conozco. Me sabe mal acabar con uno que no conozco. Pues a ver, te vas a tener que llevar deberes. Sí, mira, entre los ETFs y esto me lo voy a apuntar. Vale, esto apúntatelo que el próximo día te lo pregunto. Global dividendo, ¿no? ¿Qué, verdad? No, que el próximo día te lo pregunto. El Aberdeen Global Dynamic Dividend. De todas formas, o sea, lo que sea dividendo, ¿te gusta? ¿Te suena bien para este año? Fíjate, yo soy no soy especialmente fan nunca he sido fan de las empresas de dividendo, creo que es mejor invertir en activos que crecen y demás, si nos vamos a renta variable, pero es cierto que el dividendo tiene dos cosas que me parecen muy interesantes. Lo primero, que está demostrado que tiene una mejor relación rentabilidad-riesgo que el resto de tipos de activos. Esto es cierto, ¿no? Entonces, un inversor que quiere invertir en renta variable con una especie de paracaídas, le va a ir bien invertir en empresas de dividendo o en la temática dividendo, ¿no? Porque es la que son más sólidas y solventes a largo plazo. La otra segunda es es el tema mental. Esto lo hemos comentado muchas veces con los temáticos, ¿no? Hay inversores que, si creen en la temática y en la estrategia, aguantan más el fondo aunque le haga un menos 15. Con los dividendos pasa lo mismo. Aquí en España, por esa tradición dividendera que tenemos, a mucha gente le da tranquilidad y se siente más cómodo con un fondo que sabe que invierte en empresas de dividendo. Entonces, si un inversor cree en este tipo de empresas, está cómodo con la cartera, sobre todo si es global, no soy europea y española, sino una cartera global de dividendo, pues ese tipo de productos pueden funcionar muy bien, tanto porque a la larga te van a dar una buena relación rentabilidad-riesgo, aunque ganen un pelín menos que el mercado o en línea dependiendo del fondo, y también tienes esa tranquilidad mental que sabes que tú estás cómodo cuando vengan mal dadas con un menos 10, menos 12 o lo que sea, cuando todo el mercado caiga, porque estos productos suelen hacerlo mejor y encima luego, pues bueno, tienes esa menor volatilidad temporal, ¿no? Así que bueno, un producto que a mí creo que me parece que encaja más en la persona que en general en las carteras. Que nos vamos. Gracias, Daniel Pérez, selector de fondos, por las claves y por la formación. Cuídate mucho, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Boletín informativo y a la vuelta regresamos con Digital Business. ¿Sabía usted que el 47% de los bancos planea integrar la inteligencia artificial en sus negocios? Se lo contamos. Esto y más en Digital Business.
En la vida a veces nos ponemos a buscar cosas que, mira, son complicadas. Por ejemplo, que nuestro equipo siempre gane o que te sonría la chica que te gusta o el chico. Pero menos mal que están las rebajas del Corte Inglés, porque ahí todos siempre encontramos lo que buscamos. Sin ir más lejos, en deporte, una selección de textil y calzado de pádel que tiene hasta el 40% de descuento en marcas como Asics, Adidas, Nike o Enlex. Además, también encontrarás una selección de palas de pádel con hasta el 50% de descuento en marcas como Blue Paddle, Starbite o Babolat. Y en moda hombre también hay una selección de camisetas o pantalones Dustin, 1 por 35,95 y 2 por 60 euros. Y para joven, el Levi's, Lee, Gap o Pepe Jean con hasta el 50% de descuento. Además, te lo llevamos a casa en menos de 2 horas con nuestra tarifa plana y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras. En tienda, en la web o en la app del Corte Inglés. Descárgate nuestra app y verás como siempre encuentras lo que buscas. Del 7 al 29 de febrero, recuerda las rebajas del Corte Inglés. Del 7 de enero al 29 de febrero. ¿Eres broker? Aunque no lo seas, con Banco de Inversión Global puedes invertir como si lo fueras, porque te ofrecemos una plataforma que pone a tu alcance el análisis de mercados para que puedas hacer trading de productos